Dios les bendiga, estimados hermanos, amigos que pueden estar en esta ocasión siempre pendientes para poder escuchar un poco acerca de lo que es la palabra del Señor. Sabemos de que muchas personas desprecian la oportunidad, pero nosotros como cristianos siempre tenemos la disposición y como mencioné en el video pasado, muchas veces por mucho que hagamos pareciera que no estamos haciendo nada, pero es nuestra responsabilidad. Y nuestro propósito es de que todos aquellos que escuchan la palabra del Señor tengan esa oportunidad de acercarse un día a nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él acercarse a Dios Padre buscando ese perdón, el cual los va a llevar y los va a guiar por un camino de santidad, un camino de paz, un camino de seguridad, porque mientras estamos caminando en este mundo, obviamente estamos siempre en incertidumbres. Nunca sabemos, nadie nos puede garantizar el próximo minuto de vida que nosotros podemos tener. Y en esta tarde en esta noche, siempre estamos ya fuera, pero como dice la palabra del Señor, que el Evangelio debe ser predicado a tiempo y fuera de tiempo. Para nosotros no hay tiempo específico, ya que aparte de los servicios que tenemos ya establecidos en nuestra iglesia local, tenemos trabajos que nos consumen físicamente y mentalmente, pero gracias al Señor que nos da la oportunidad y nos da la fortaleza para que siempre estemos con la disposición para compartir lo que es la palabra del Señor. Muchas de las cosas las cuales nosotros vivimos a diario, y esto sin importar cómo sea la persona, creyente, no creyente, esto lo conocemos y lo tenemos por cierto de que las situaciones que vivimos a diario, cada día son diferentes. En nuestro diario vivir nosotros siempre nos encontramos con diferentes personas en diferentes situaciones y nosotros como cristianos siempre tenemos la oportunidad de hablar con estas personas acerca de Cristo. Pero sucede algo que también no lo podemos negar, ya que en nuestra vida estamos, militando en la carne y con nuestro diario vivir, con nuestro cansancio y todo, muchas veces arruinamos las oportunidades. Muchas veces el trajín, de nuestra vida secular provoca que nuestras actitudes muchas veces sean arrogantes, nos comportemos como personas arrogantes, como personas intolerables y perdemos así de esa manera la oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos presentar, esa palabra de fe, para que nosotros podamos presentar esas palabras que el Señor nos ha mandado a que con las cuales nosotros podemos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros hemos prestado atención a lo que es la palabra del Señor. Y esto incluye al mundo en general, porque el mundo se mofa diciendo soy católico, soy de esta religión, soy de la otra. De una o de otra manera han escuchado lo que es la palabra del Señor. Así es de que nosotros tenemos esa oportunidad muchas veces y la arruinamos como creyentes que somos. Oportunidades que se nos presentan para poder hablar, como mencioné, de la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en la carta que escribió a los colosenses en aquel tiempo, él hace una exhortación la cual puede ser muy útil hoy en día para nosotros también como creyentes, ya que como creyentes que somos, no solamente por decir la palabra creyente, sino que creemos en la palabra del Señor, creemos en lo que está escrito en la Biblia y hemos sido llamados para ponerlo en práctica e obedecer a lo que es la palabra del Señor. El apóstol Pablo hace una exhortación y si nosotros la ponemos en práctica en nuestro diario vivir, haría una gran diferencia, como mencioné, en esos momentos en los cuales nosotros muchas veces nos encontramos, en momentos en los cuales no tenemos paciencia para nada. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 4, versículo 5 y 6. Dice la palabra del Señor: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Este día miraba un video que me apareció ahí en una de las redes sociales, donde una persona, bueno, yo que mi trabajo es manejar y diariamente me conduzco en las calles de Washington. Estas calles son un poco complicadas, algunas son un solo sentido, está la calle donde van las bicicletas, están carros parqueados a los lados y esos vehículos comerciales no tienen mucho espacio para parquearse, y veía de que un camión repartidor de agua se había parqueado en medio porque tenía que cargar obviamente y descargar ahí en una casa lo que son esos garrafones de 5 galones de agua, cuando de repente un carro de los que se parqueó detrás de él estaba muy molesto y empezó la discusión entre la dueña de la casa, la que estaba recibiendo el agua, en el conductor del vehículo pequeño y el chofer. A nosotros no nos queda de otra más que aguantarnos y quedarnos pues callados. A veces, ¿verdad?, pasan personas que nos sacan el dedo, nos dicen una cosa y otra, pero ese es el trabajo que nosotros debemos de ejercer. Debemos de poner en práctica lo que es la paciencia. Y dice la palabra del Señor que acabo de leer, dice: andad sabiamente para con los de afuera. Los de afuera, muchas veces nos encontramos en situaciones, y el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice de que muchas veces las situaciones, ¿verdad?, en aquel tiempo, y sucede hoy en día también, de que las situaciones muchas veces entre cristianos se llevan a una corte secular, enviando así un mensaje diferente al mundo, un mensaje totalmente distorsionado, porque nosotros estamos supuestos a reflejar el perdón, la paz, ¿verdad?, la comunicación. Pero ¿qué hacemos en lugares seculares donde están injustos, juzgando a las demás personas? Es importante que nosotros prestemos mucha atención a esta palabra. Andad sabiamente para con los de afuera, dice. En estos versículos podemos encontrar la guianza para poder hacer, ¿verdad?, las cosas de la mejor manera posible en nuestra vida, especialmente aplicando lo que es la paciencia, como lo mencioné, porque es algo que nos cuesta mucho. Dice también de que debemos de aprovechar el tiempo, debemos de redimir bien el tiempo, utilizar también, ¿verdad?, el poder que tienen nuestras palabras, hablando siempre con sabiduría. Dice acá de que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Por eso el tema en el cual quería meditar en este momento, unos minutos, es, ¿verdad?, el contraste que hay entre la sabiduría y la necedad. Muchas veces nos comportamos como necios aún siendo cristianos, y esto lo digo, ¿verdad?, también por experiencia propia, porque hay muchas veces que estamos, ¿verdad?, tan cansados y nos volvemos intolerantes, pero es importante que mantengamos nuestra lectura de la Biblia, no solamente para tener conocimiento, sino para ponerla en práctica en nuestra vida, y de esa manera podremos reflejar lo que es, como mencioné, el carácter de Cristo y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El sabio, cuando hablamos de sabiduría, debemos de reconocer que el sabio no solamente habla utilizando el conocimiento que ha obtenido, sino utilizando palabras llenas de gracia, como lo dice acá. Sea vuestra palabra siempre con gracia. El sabio siempre va a tener gracia en sus palabras. ¿Por qué razón? Porque no va a expresar solamente su conocimiento, no va a expresar solamente su experiencia, no va a expresar solamente aquello que le viene a la mente, sino va a expresar algo que tal vez ya ha experimentado, que viene de la palabra de Dios. La palabra de Dios es sabiduría para todo aquel que la cree. Las palabras del sabio, sus palabras son palabras que, por ejemplo, muchas veces, como mencioné, nos encontramos con diferentes personas, diferentes situaciones. Cada persona vive una situación diferente, y las palabras que nosotros podemos hablar son palabras que pueden edificar al débil, pueden animar al triste, pueden sanar heridas que muchas veces no podemos percibir en el corazón de las otras personas. Nosotros nunca sabemos cómo esta persona está caminando, pero Dios lo sabe. Y para eso Dios nos pone enfrente de aquella persona. Pero ¿qué pasa cuando nos comportamos como necios?
Es importante que pongamos en práctica lo que es la palabra del Señor en nuestra vida. Que tengamos paciencia. Podemos, ¿verdad? Aunque no percibamos esas heridas, Dios pone palabras en nosotros para que podamos hablar conforme, ¿verdad?, a la situación, ya sea la conversación que tengamos, vamos a poder percibir, vamos a poder determinar la necesidad que tiene aquella persona y podemos tal vez ayudar en algo con nuestras palabras, si nuestras palabras están llenas de gracia y sazonadas con sal. Porque las palabras que nosotros podemos hablar son palabras que pueden también traer paz a un corazón atribulado, a un corazón quebrantado. Es importante que nosotros reflejemos ese amor que el Señor ha mostrado para con nosotros. Porque de otra manera, como mencioné, estamos completamente arruinando las oportunidades que Dios pone ante nosotros diariamente. Y haciendo el contraste entre el sabio, que puede traer palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras que guíen a una persona a sentir aquella paz, aquella sanidad interior, no por nuestras palabras, sino por la palabra del Señor. Por otro lado, nosotros vemos cómo las personas, como mencioné, hablan la mayoría de veces sin pensarlo. No tienen un conocimiento de la palabra de Dios, no tienen ningún interés en poner en práctica si un día escucharon, un día leyeron la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que viene a pasar? Que con su misma lengua vienen a convertirse en la causa de su propia caída, y no solamente la caída de ellos mismos, no solamente la caída del necio, sino también la caída de todo aquel que los escucha. En la palabra del Señor nosotros podemos encontrar muchos consejos prácticos para nuestra vida. Por ejemplo, hablando en un sentido ya evangelístico, que por cierto, esta noche tuvimos culto de oración y el hermano que dirigía la oración estaba guiándonos en esa oración para orar por el evangelismo, orar por la salud de algunos hermanos, así como orar también, ¿verdad?, por los misioneros. Hablando, ¿verdad?, en un sentido ya evangelístico, nuestras palabras tienen el poder para abrir o cerrar puertas. Tienen el poder para sanar o para herir. Tienen el poder para poder restaurar o para poder terminar de destruir a una persona. Por eso es bien importante que nuestra palabra, como lo dice acá, sea siempre con gracia, sazonada con sal. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la sal de la tierra y debemos nosotros tener ese sazón en nosotros. Primeramente poniendo en práctica, como mencioné, lo que es la paciencia. Como decía, nosotros con nuestras palabras podemos abrir o podemos cerrar puertas. Una de las cosas es que nosotros podemos, con nuestras palabras, empleando lo que es la sabiduría, la palabra del Señor, podemos abrir el entendimiento de los corazones de las personas para escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. O, por otro lado, también podríamos hacer que esos corazones se endurezcan más de lo que ya están y cierren esa puerta al mensaje del Evangelio, al mensaje del Señor. Es bien importante que tengamos cuidado de qué forma nosotros hablamos, de qué forma nosotros nos comportamos, para que podamos, con nuestro ejemplo, guiar a otros, para que podamos, con nuestro ejemplo, dar testimonio con nuestra vida de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es por eso que cuando hablamos, hagámoslo siempre, como lo dice la palabra del Señor, con gracia y que lo hagamos con verdad. ¿Y cuál es esa verdad sino la palabra de Dios? Porque muchas veces queremos, o tal vez las personas quieren guiar a otros, y si las personas no prestan atención bien, van a ser guiadas por el pensamiento de otra mente, por el pensamiento de otro, vamos a decir esta palabra, inicuo, otro pecaminoso, y va a ser guiado, como mencioné, a una destrucción. O sea que el impío no solamente se destruye a sí mismo con sus palabras necias, sino tiene el poder para destruir a otro. Es importante que prestemos atención
Cuando hablemos, hagámoslo siempre con gracia y verdad, y de esta manera estaremos reflejando, una vez más, repito, el carácter de Jesús, el carácter de nuestro Señor Jesús. Y así, de esa manera, nosotros vamos a estar preparando el camino, vamos a estar preparando el terreno para que otros dispongan ese corazón a escuchar el mensaje del Evangelio. Porque es con nuestro comportamiento. Muchas veces nosotros pensamos que queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos hablar a nuestra manera, y de esa manera muchas veces no estamos reflejando el carácter del Señor. Porque si nosotros hablamos con soberbia, si nosotros al hablar expresamos un enojo, un desprecio hacia los demás, porque muchas veces nosotros creemos que estamos hablando a las personas con paciencia, muchas veces creemos que estamos hablándole en una forma para guiarlos en el camino de la verdad, para guiarlos al Señor, pero muchas veces con nuestro comportamiento y con nuestras palabras, sin darnos cuenta, estamos hablando neciamente. Debemos de tener cuidado con eso, y no importa qué tanta sea la razón que nosotros tengamos, podemos llegar a arruinar la oportunidad, como mencioné, que tenemos en ese momento de presentar a Cristo a nuestro prójimo, especialmente aquellos inconversos, aquellos que no han conocido los caminos del Señor, aquellos que no han conocido la verdad, aquellos que no han conocido una paz interna, la cual nosotros ya hemos experimentado. Por eso es que dice la palabra del Señor: sea vuestra palabra siempre con gracia, y no solamente eso, sino sazonada con sal. ¿Cómo nosotros nos estamos comportando? ¿De qué manera nos estamos comportando ante los demás? ¿De una manera paciente o de una manera arrogante? Procuremos que cada conversación que tengamos con alguien sea, o convirtámosla en una oportunidad para reflejar el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor que puede llegar a transformar a las personas. La Biblia dice que las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Amigo y amiga que me escucha en este momento, con sus labios puede confesar su fe en Jesucristo y recibir vida eterna. Nosotros nos hablaron del Evangelio mucho tiempo y rechazamos esa oportunidad, pero llegó el momento en el cual llegamos a confesar y comenzamos a vivir una vida diferente. Una vida la cual en tantos años diferentes, varía por persona los años que vivió en el mundo, pero nada, ninguna cosa del mundo pudo traer esa paz interna a nuestro corazón, especialmente sabiendo de que esa paz no solamente implica esa paz que tenemos para con los demás, sino también esa paz que tenemos para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. De manera de que usted puede confesar su fe, buscar ese perdón y recibir esa vida eterna, o puede rechazar esa oportunidad que Dios le da y continuar su vida lo mismo en camino hacia una condenación eterna. Porque todo el mundo, como dice Romanos, la carta a los Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos venimos con esas raíces, todos venimos con ese pecado, ya nacemos con esa marca, y una marca que solamente la sangre de Cristo puede borrar. Así es que la decisión es suya, la oportunidad Dios la está dando, usted puede tomarla, confesar, buscar el perdón en el Señor, sentir, experimentar esa paz verdadera, o puede rechazar, como mencioné, esa oportunidad y continuar su vida como la sigue viviendo. Si usted es feliz en esta tierra, podría ser de que viva una felicidad temporal, aunque lo dudo, en el ritmo que la vida nos lleva, las responsabilidades, los problemas,
todo viene a ser causa de aflicción en nuestra vida. Pero hay algo que nos da consuelo, nos da tranquilidad, certeza en nuestro diario vivir, y ese es el amor de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy Dios le invita, Dios le está invitando a usar su boca para confesar lo más importante que jamás podría hacer por usted mismo. Jamás podría hacerlo por su propia cuenta. Dijo el Señor que nadie podía venir a Él si el Padre no le trajere. Cada vez que escucha una predicación, cada vez que escucha un mensaje, es una oportunidad. ¿Qué es eso que usted nunca ni se le cruza por la mente que puede decir delante del Señor para buscar esa paz, ese consuelo, esa sanidad que necesita para su corazón? Es esto: Jesús, creo en ti. Quiero entregarte mi vida para que hagas de mi vida una nueva criatura. La confesión es algo que nosotros siempre debemos de hacer delante de nuestro Dios. En el capítulo 10 del libro de Romanos, a partir del versículo 8 al versículo 11, dice la palabra del Señor: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria sea la palabra del Señor. Estimado amigo, hoy es la oportunidad, si usted decide rechazar la oportunidad en este momento, tenga presente y en mente que cada vez que escuche una palabra, la palabra de Dios, a través de las redes sociales, en la radio, en la televisión, allá en la esquina, cuando va pasando, allá en el parque, en el mercado, donde quiera que se encuentre, recuerde esto: es una oportunidad que Dios le está dando para que usted sea salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de esa ira, salvo de ese juicio que viene sobre la humanidad. Todos estábamos bajo condenación, pero muchos hemos sido sacados, a muchos se nos ha quitado la venda. ¿Qué espera usted? Reciba al Señor. El Señor siempre está con los brazos abiertos esperando que todo pecador proceda al arrepentimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por esta oportunidad que me ha dado, Señor, de exponer su palabra, Señor. Le pido, Padre, que obre, Señor, en la vida de aquellos, Señor, que puedan haber escuchado en este momento, o aquellos que van a escuchar en el futuro, Señor. Sea usted obrando en sus corazones, Señor, sea usted despertando ese anhelo y deseo de experimentar esa paz que solamente usted puede dar, Señor. Y en este momento, Señor, quiero agradecer, Padre, también por aquellos hermanos, Señor, que nos predican su palabra, Señor, a través de las redes sociales. Le pido, Señor, que bendiga a nuestra iglesia local, Iglesia Cristiana Solo por Gracia, que bendiga, Señor, a nuestros pastores, Señor, que bendiga Iglesia de Dios Mundial, Filial San Martín, Señor, y a todas sus filiales, Padre Santo. También, Señor, aquella iglesia, Padre bendito, donde se está predicando día tras día su palabra, Señor, aquella iglesia evangelística. Jesucristo viene pronto, Señor. Sea usted obrando, Señor bendito del cielo, en estas iglesias, Padre Santo. Mi hermano, Señor, Antonio Arita, en el estado de Florida. También, Señor, aquella iglesia, Señor, ubicada en Dayton, Ohio, Señor, Rey de Salem, apóstoles y profetas. Bendígala, Señor, bendiga, Señor, a esos hermanos, Padre, que predican en esa congregación. Bendiga esa congregación, Señor. Así también, Padre, le pido, Señor, que bendiga mi vida y que sea usted obrando, Padre, en la vida de mi esposa, Señor, quien me acompaña siempre, para poder llevar el mensaje, Señor, a toda criatura, Padre Santo. Sea usted obrando, Padre, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Padre, yo se lo pido, Señor. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga siempre, hermanos, amigos, cuídense,
mucho y siempre meditemos en la palabra del Señor, que sea la palabra del Señor siempre guiando nuestra vida para que podamos comportarnos, como mencioné, o como dice la palabra del Señor, con aquellos de afuera. Debemos de saber cómo comportarnos, con palabras llenas de gracia y sazonadas con sal. Que el Señor me les bendiga siempre.